Reset te trae en el día de hoy. ¿Por qué no puedo dormir en la menopausia? ¿Cómo resolverlo? Son las 3 de la madrugada. Abrís los ojos de golpe. El corazón late un poco más rápido de lo normal. La ropa está húmeda. La mente, en cambio, está clarísima y eso es exactamente el problema, porque debería estar dormida. Mirás el techo. Intentás cerrar los ojos. Los pensamientos empiezan solos. El trabajo, los hijos, esa conversación que quedó pendiente, la lista de cosas que tenés que hacer mañana. Pasás así 20 minutos, 40, una hora. Y cuando finalmente te volvés a dormir, suena el despertador. Esto no pasó una vez. Pasa 3, 4, 5 noches por semana. Y durante el día, arrastras ese cansancio como si llevases encima algo muy pesado. Te cuesta concentrarte, te irritas con facilidad, tomás más café para funcionar. Y el café te desvela más. Y así el ciclo sigue. Dormí mal durante 2 años seguidos. Pensé que era estrés, que era la edad, que era todo menos lo que realmente era. Si eso te suena, este vídeo es para vos. Porque hoy vamos a hacer algo que muy pocas personas hacen. Vamos a explicar, paso a paso, con ciencia y con claridad, por qué el insomnio aparece en la menopausia, cómo evoluciona, en qué etapa se presenta cada tipo de síntoma, y lo más importante, qué podés hacer concretamente para recuperar el sueño que mereces. Bienvenida a Menopausia Reset. Yo soy tu espacio de información, de acompañamiento y de verdad. Vamos a empezar. El sueño y las hormonas. ¿Cómo funcionan juntos? Para entender por qué la menopausia destruye el sueño, primero necesitamos entender cómo funciona el sueño en condiciones normales. Y la clave está en las hormonas. Dormir no es simplemente apagar la luz y desconectarse. Es un proceso activo, coordinado y orquestado por un sistema hormonal muy preciso. Cada noche, tu cuerpo ejecuta un protocolo complejo que involucra decenas de señales químicas. Y dos de las protagonistas principales de ese protocolo son exactamente las dos hormonas que más caen durante la menopausia: el estrógeno y la progesterona. El rol del estrógeno en el sueño. El estrógeno es mucho más que una hormona reproductiva. En el cerebro actúa como un verdadero director de orquesta. Regula la temperatura corporal, que tiene un papel fundamental en el inicio y el mantenimiento del sueño porque el cuerpo necesita bajar su temperatura interna para entrar en las fases más profundas. El estrógeno también modula los niveles de serotonina, que es el precursor de la melatonina, la hormona que le indica al cerebro que es de noche y que es hora de dormir. Cuando el estrógeno fluctúa de manera errática, como ocurre durante la perimenopausia, toda esa orquesta se desafina. El termostato cerebral pierde su calibración. La serotonina sube y baja de forma impredecible, y la producción de melatonina se vuelve inconsistente. El rol de la progesterona en el sueño. La progesterona es quizás la hormona más subestimada cuando se habla de sueño. Tiene propiedades naturalmente sedantes porque activa los receptores GABA del cerebro, los mismos receptores sobre los que actúan los ansiolíticos y los somníferos. Es, literalmente, el calmante natural del sistema nervioso. Durante la segunda mitad del ciclo menstrual, los niveles de progesterona son más altos, y muchas mujeres notan que duermen mejor en esos días. Cuando la progesterona empieza a caer durante la perimenopausia y cae antes y más rápido que el estrógeno, el sistema nervioso pierde ese efecto amortiguador. El sueño se vuelve más superficial, más fácil de interrumpir, más ansioso. La melatonina, el tercer factor. A partir de los 40 años, la producción de melatonina también empieza a declinar naturalmente. La glándula pineal, que fabrica la melatonina en respuesta a la oscuridad, va perdiendo eficiencia con la edad. Esto significa que el cerebro tarda más en recibir la señal de que es hora de dormir, y que esa señal es menos potente cuando llega. Entonces tenemos 3 factores hormonales que actúan juntos y en la misma dirección: estrógeno inestable, progesterona en caída y melatonina reducida. El resultado es un sistema de sueño que empieza a fallar desde múltiples frentes al mismo tiempo. Etapas y síntomas. ¿Cómo evoluciona el insomnio según el momento? Uno de los errores más frecuentes es pensar en el insomnio menopáusico como un síntoma único y estático. En realidad, tiene diferentes presentaciones según la etapa en la que te encontrás. Vamos a verlas una por una. Perimenopausia temprana. En esta etapa, el ciclo menstrual todavía existe aunque empieza a cambiar. La progesterona es la primera hormona en declinar, mientras que el estrógeno todavía fluctúa pero puede tener picos elevados antes de bajar. ¿Cómo se presenta el insomnio aquí? El insomnio en esta etapa suele aparecer de forma intermitente y ligada al ciclo. ¿Cómo se presenta el insomnio aquí? El insomnio se vuelve más frecuente, más intenso y menos predecible. Los sudores nocturnos pueden ser severos, empapando la ropa y la ropa de cama,
lo que genera despertares abruptos con el corazón acelerado y dificultad para volver a la calma. La ansiedad nocturna se intensifica. Ese estado de alerta en el que la mente empieza a funcionar a toda velocidad en el medio de la noche. Aparecen también las dificultades para conciliar el sueño al acostarse, no solo para mantenerlo. Muchas mujeres pasan 1 o 2 horas en la cama antes de dormirse, con pensamientos que no se detienen. Y los despertares nocturnos se multiplican. Pueden ser 2, 3, 4 interrupciones por noche. El ciclo vicioso se instala con fuerza. El mal sueño genera fatiga. La fatiga genera mayor sensibilidad al estrés. El estrés eleva el cortisol eleva la temperatura corporal y activa el cerebro, y eso empeora el sueño de la noche siguiente. El impacto en el día. En esta etapa, los efectos diurnos del insomnio se hacen muy evidentes. La concentración falla, la memoria flaquea, la irritabilidad es alta, aumenta el antojo de azúcar y carbohidratos porque el cerebro privado de sueño busca energía rápida. Y el peso puede empezar a subir aunque la alimentación no haya cambiado, porque el mal sueño desregula las hormonas del hambre y la saciedad. Posmenopausia. Paradójicamente, muchas mujeres esperan que con la menopausia el insomnio mejore. Y en algunos casos, cuando los sudores nocturnos se reducen, el sueño sí mejora. Pero en otras mujeres, el insomnio se cronifica porque el sistema nervioso aprendió a dormir mal y eso se convirtió en un patrón. ¿Cómo se presenta el insomnio aquí? En la posmenopausia, el tipo de insomnio más frecuente es el despertar muy temprano por la mañana a las 4, a las 5 con imposibilidad de volver a dormirse. También puede persistir la dificultad para conciliar el sueño al acostarse. Y aunque los sudores nocturnos pueden haberse reducido, el sueño sigue siendo superficial y poco reparador. En esta etapa también tienen más peso los factores psicológicos. La ansiedad aprendida alrededor del sueño, el miedo a acostarse porque, total no voy a dormir, y los pensamientos automáticos negativos que se activan en cuanto la cabeza toca la almohada. Los tipos de insomnio. Reconoce cuál es el tuyo. No todas las mujeres duermen mal de la misma manera. Reconocer qué tipo de insomnio tenés es el primer paso para saber qué herramienta usar. Hay 3 grandes categorías. Insomnio de conciliación. Es la dificultad para quedarte dormida cuando te acostás. Podés tardar más de 30 a 45 minutos en dormirte. La mente está activa. Los pensamientos no paran. El cuerpo está cansado pero el cerebro no se apaga. ¿Qué lo genera en la menopausia? Principalmente la ansiedad elevada por la caída de estrógenos, el cortisol alto por el estrés acumulado durante el día, y la temperatura corporal que no baja lo suficiente para facilitar el inicio del sueño. Insomnio de mantenimiento. Es el más frecuente en la menopausia. Te dormís bien pero te despertás en el medio de la noche 1, 2 o más veces y te cuesta volver a dormirte. A veces el despertar es acompañado de un sofoco o sudor. Otras veces no hay una causa física clara. Simplemente el sueño se fragmenta. ¿Qué lo genera? Los sudores nocturnos son la causa más directa, pero también la progesterona baja que hace el sueño más superficial, y la amígdala hiperactiva que responde a cualquier mínimo estímulo o un ruido, un cambio de temperatura como si fuera una amenaza. Insomnio de despertar precoz. Te despertás a las 4 o 5 de la mañana sin poder volver a dormirte, aunque estés agotada. La mente arranca inmediatamente con pensamientos, preocupaciones, planificaciones. Es el tipo de insomnio más frecuente en la posmenopausia y también el más asociado a estados depresivos. ¿Qué lo genera? El ritmo circadiano se modifica con la caída de estrógenos. El cortisol, que naturalmente empieza a subir antes del amanecer para preparar el cuerpo para el día, empieza a subir demasiado temprano. Y en un cerebro con pocos estrógenos y poca serotonina, ese despertar temprano viene acompañado de un tono emocional pesado, de rumiación y de dificultad para encontrar calma. El ciclo vicioso del insomnio menopáusico. Antes de ir a las soluciones, necesito explicarte algo que es fundamental entender. El insomnio menopáusico no es solo hormonal. Con el tiempo, se convierte en un problema de 2 capas. El origen hormonal. Las fluctuaciones de estrógeno y progesterona desestabilizan el sistema de sueño. Los sudores nocturnos lo interrumpen. La ansiedad elevada lo dificulta. Esto es la causa biológica, y es real. Luz y oscuridad. Exposición a luz solar natural en los primeros 30 a 60 minutos después de levantarte. Esto sincroniza el reloj biológico y mejora la producción de melatonina esa noche. Por la tarde-noche, reducir la luz artificial, especialmente la luz azul de pantallas, al menos 90 minutos antes de acostarte. Cafeína y alcohol. La cafeína tiene una vida media de 5 a 7 horas. Un café a las 3 de la tarde todavía tiene la mitad de su efecto a las 8 de la noche. Durante la menopausia,
La sensibilidad a la cafeína aumenta. Intenta no tomarla después del mediodía. El alcohol parece ayudar a dormirse, pero fragmenta el sueño en la segunda mitad de la noche. Reduce el sueño REM, el más restaurador, y empeora los sudores nocturnos. Es uno de los peores aliados del insomnio menopáusico. Rutina de relajación. Preparar el sistema nervioso para el sueño. ¿Recordás que hablamos de que la progesterona activa los receptores GABA, los calmantes naturales del cerebro? Cuando la progesterona cae, esa calma natural desaparece. El objetivo de la rutina de relajación es activar esos mismos receptores por otras vías. Respiración 4, 7, 8. Inhalas por la nariz 4 segundos, retenés 7 segundos, exhalas por la boca 8 segundos. Esta técnica activa el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático, bajando el cortisol y la frecuencia cardíaca en minutos. Hace 4 ciclos al acostarte y durante los despertares nocturnos. Baño o ducha tibia 60-90 minutos antes de dormir. Paradójicamente, una ducha tibia no fría ayuda a bajar la temperatura corporal central porque la sangre va a la piel y libera calor. Ese descenso de temperatura le indica al cerebro que es momento de dormir. Es una de las intervenciones con más evidencia científica para el insomnio. Escritura de descarga antes de dormir. Dedicar 10 minutos a escribir en papel todo lo que ronda en la mente: pendientes, preocupaciones, lo que sea. Vacía el buffer mental y reduce la activación del sistema de alerta. No es un diario poético. Es simplemente vaciar la cabeza en el papel para que no lo haga en la almohada. Yoga restaurativo o estiramientos suaves. 15 a 20 minutos de movimiento muy suave, no ejercicio intenso antes de dormir, baja el cortisol y relaja la tensión muscular acumulada durante el día. El yin yoga, el yoga nidra o simplemente unos estiramientos de caderas y espaldas son ideales. Alimentación y suplementación. El apoyo desde adentro. Magnesio bisglicinato o glicinato. El magnesio es el mineral que más relación tiene con el sueño. Activa los receptores GABA, relaja la musculatura, reduce el cortisol y mejora la calidad del sueño profundo. La forma bisglicinato o glicinato es la mejor tolerada por el sistema digestivo. La dosis habitual es de 300.000-400 miligramos tomados 1 a 2 horas antes de dormir. Consulta siempre con tu médica antes de suplementarte. Melatonina. En dosis bajas entre 0,5 y 1 miligramo tomada 60 a 90 minutos antes de acostarte, puede ayudar a sincronizar el ritmo circadiano, especialmente si el problema es la conciliación. Las dosis altas 5 a 10 miligramos que se encuentran en muchos productos no son más efectivas y pueden generar dependencia o efectos de rebote. Menos es más aquí. Triptófano y alimentos que lo contienen. El triptófano es el aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina. Una pequeña merienda nocturna que lo contenga puede ayudar. Alimentos ricos en triptófano: pavo, pollo, huevos, nueces, semillas de calabaza, plátano, avena, leche tibia. Una pequeña porción de carbohidrato junto con el triptófano facilita su entrada al cerebro. Infusiones que apoyan el sueño. Valeriana, pasiflora, melisa y lúpulo tienen evidencia de efecto ansiolítico y sedante suave. Una infusión de estas plantas 30 a 40 minutos antes de dormir puede ser un complemento útil. No son somníferos. Actúan de forma suave y progresiva. Lo que conviene evitar en la cena. Comidas muy abundantes, picantes, con mucha grasa o azúcar refinada, dificultan la digestión y elevan la temperatura corporal. La cena ideal para dormir bien es liviana, rica en proteínas de calidad y con algo de carbohidrato complejo, por ejemplo, una pechuga de pollo con arroz integral y verduras al vapor. Herramientas terapéuticas. Cuando el problema necesita más apoyo. Terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Esta es la herramienta con más evidencia científica disponible para el insomnio crónico, más efectiva incluso que los medicamentos, con resultados que se mantienen en el tiempo. La TCCI trabaja específicamente los pensamientos y conductas que perpetúan el insomnio, y en general se realiza en 6 a 8 sesiones con un psicólogo especializado. Si llevas más de 3 meses durmiendo mal y las estrategias anteriores no son suficientes, buscar un profesional entrenado en TCCI es la mejor inversión que puedes hacer por tu sueño. ¿Por qué no puedo dormir en la menopausia? ¿Cómo resolverlo? Son las 3 de la madrugada. Abrís los ojos de golpe. El corazón late un poco más rápido de lo normal. La ropa está húmeda. La mente, en cambio, está clarísima y eso es exactamente el problema, porque debería estar dormida. Mirás el techo. Intentás cerrar los ojos. Los pensamientos empiezan solos. El trabajo, los hijos, esa conversación que quedó pendiente, la lista de cosas que tenés que hacer mañana. Pasás así 20 minutos, 40, una hora.
Y cuando finalmente te vuelves a dormir, suena el despertador. Esto no pasó una vez. Pasa 3, 4, 5 noches por semana. Y durante el día, arrastras ese cansancio como si llevases encima algo muy pesado. Te cuesta concentrarte, te irritas con facilidad, tomas más café para funcionar. Y el café te desvela más. Y así el ciclo sigue. Dormí mal durante 2 años seguidos. Pensé que era estrés, que era la edad, que era todo menos lo que realmente era. Si eso te suena, este vídeo es para vos. Porque hoy vamos a hacer algo que muy pocas personas hacen. Vamos a explicar, paso a paso, con ciencia y con claridad, por qué el insomnio aparece en la menopausia, cómo evoluciona, en qué etapa se presenta cada tipo de síntoma, y lo más importante, qué puedes hacer concretamente para recuperar el sueño que mereces. Bienvenida a Menopausia Reset. Yo soy tu espacio de información, de acompañamiento y de verdad. Vamos a empezar. El sueño y las hormonas. ¿Cómo funcionan juntos? Para entender por qué la menopausia destruye el sueño, primero necesitamos entender cómo funciona el sueño en condiciones normales. Y la clave está en las hormonas. Dormir no es simplemente apagar la luz y desconectarse. Es un proceso activo, coordinado y orquestado por un sistema hormonal muy preciso. Cada noche, tu cuerpo ejecuta un protocolo complejo que involucra decenas de señales químicas. Y 2 de las protagonistas principales de ese protocolo son exactamente las 2 hormonas que más caen durante la menopausia: el estrógeno y la progesterona. El rol del estrógeno en el sueño. El estrógeno es mucho más que una hormona reproductiva. En el cerebro actúa como un verdadero director de orquesta. Regula la temperatura corporal, que tiene un papel fundamental en el inicio y el mantenimiento del sueño porque el cuerpo necesita bajar su temperatura interna para entrar en las fases más profundas. El estrógeno también modula los niveles de serotonina, que es el precursor de la melatonina, la hormona que le indica al cerebro que es de noche y que es hora de dormir. Cuando el estrógeno fluctúa de manera errática, como ocurre durante la perimenopausia, toda esa orquesta se desafina. El termostato cerebral pierde su calibración. La serotonina sube y baja de forma impredecible, y la producción de melatonina se vuelve inconsistente. El rol de la progesterona en el sueño. La progesterona es quizás la hormona más subestimada cuando se habla de sueño. Tiene propiedades naturalmente sedantes porque activa los receptores GABA del cerebro, los mismos receptores sobre los que actúan los ansiolíticos y los somníferos. Es, literalmente, el calmante natural del sistema nervioso. Durante la segunda mitad del ciclo menstrual, los niveles de progesterona son más altos, y muchas mujeres notan que duermen mejor en esos días. Cuando la progesterona empieza a caer durante la perimenopausia y cae antes y más rápido que el estrógeno, el sistema nervioso pierde ese efecto amortiguador. El sueño se vuelve más superficial, más fácil de interrumpir, más ansioso. La melatonina, el tercer factor. A partir de los 40 años, la producción de melatonina también empieza a declinar naturalmente. La glándula pineal, que fabrica la melatonina en respuesta a la oscuridad, va perdiendo eficiencia con la edad. Esto significa que el cerebro tarda más en recibir la señal de que es hora de dormir, y que esa señal es menos potente cuando llega. Entonces tenemos 3 factores hormonales que actúan juntos y en la misma dirección: estrógeno inestable, progesterona en caída y melatonina reducida. El resultado es un sistema de sueño que empieza a fallar desde múltiples frentes al mismo tiempo. Etapas y síntomas. ¿Cómo evoluciona el insomnio según el momento? Uno de los errores más frecuentes es pensar en el insomnio menopáusico como un síntoma único y estático. En realidad, tiene diferentes presentaciones según la etapa en la que te encontrás. Vamos a verlas una por una. Perimenopausia temprana. En esta etapa, el ciclo menstrual todavía existe aunque empieza a cambiar. La progesterona es la primera hormona en declinar, mientras que el estrógeno todavía fluctúa pero puede tener picos elevados antes de bajar. ¿Cómo se presenta el insomnio aquí? El insomnio se vuelve más frecuente, más intenso y menos predecible. Los sudores nocturnos pueden ser severos, empapando la ropa y la ropa de cama, lo que genera despertares abruptos con el corazón acelerado y dificultad para volver a la calma. La ansiedad nocturna se intensifica. Ese estado de alerta en el que la mente empieza a funcionar a toda velocidad en el medio de la noche. Aparecen también las dificultades para conciliar el sueño al acostarse, no solo para mantenerlo. Muchas mujeres pasan 1 o 2 horas en la cama antes de dormirse, con pensamientos que no se detienen. Y los despertares nocturnos se multiplican. Pueden ser 2, 3, 4 interrupciones por noche. El ciclo vicioso se instala con fuerza. El mal sueño genera fatiga. La fatiga genera mayor sensibilidad al estrés. El estrés eleva el cortisol,
el cortisol eleva la temperatura corporal y activa el cerebro, y eso empeora el sueño de la noche siguiente. El impacto en el día. En esta etapa, los efectos diurnos del insomnio se hacen muy evidentes. La concentración falla, la memoria flaquea, la irritabilidad es alta, aumenta el antojo de azúcar y carbohidratos porque el cerebro privado de sueño busca energía rápida. Y el peso puede empezar a subir aunque la alimentación no haya cambiado, porque el mal sueño desregula las hormonas del hambre y la saciedad. Posmenopausia. Paradójicamente, muchas mujeres esperan que con la menopausia el insomnio mejore. Y en algunos casos, cuando los sudores nocturnos se reducen, el sueño sí mejora. Pero en otras mujeres, el insomnio se cronifica porque el sistema nervioso aprendió a dormir mal y eso se convirtió en un patrón. ¿Cómo se presenta el insomnio aquí? En la posmenopausia, el tipo de insomnio más frecuente es el despertar muy temprano por la mañana a las 4, a las 5 con imposibilidad de volver a dormirse. También puede persistir la dificultad para conciliar el sueño al acostarse. Y aunque los sudores nocturnos pueden haberse reducido, el sueño sigue siendo superficial y poco reparador. En esta etapa también tienen más peso los factores psicológicos. La ansiedad aprendida alrededor del sueño, el miedo a acostarse porque, total no voy a dormir, y los pensamientos automáticos negativos que se activan en cuanto la cabeza toca la almohada. Los tipos de insomnio. Reconoce cuál es el tuyo. No todas las mujeres duermen mal de la misma manera. Reconocer qué tipo de insomnio tenemos